Bienvenidos mis queridos alumnos, donde quiera que estés y donde quiera que estén, a esta clase de la Universidad Virtual Mundial Superior Teológica. Muy bien, estamos trabajando el tema de apologética, que es defensa del Evangelio, y para ello vamos con la introducción de confrontación de sectas. Estamos mirando lo que sostienen los unitarios. Según 1 Corintios 15, 1 y 2, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Dios nos llama a retener el Evangelio. Dios nos llama a no creer en vano. Dios nos llama a tener una fe sólida. Eso lo estamos viendo en esta cita. Ahora dice, ¿qué es lo que sostienen los unitarios? Ellos sostienen que el bautismo debe ser en el nombre de Jesús. Muy bien, los pentecostales unitarios sostienen que es confesando el nombre de Jesús y no lo que dice Mateo 28, 19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos mandan al traste la doctrina que el mismo Jesús colocó y dicen que es solo en el nombre de Jesús. Para ello, ellos apoyan esta falsa doctrina en varias citas que vamos a colocar algunas de ellas. Hechos 2:38, cuando Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. En Hechos 8, 14, 16, cuando dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, y que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué vemos en estas tres citas? Que tanto para los samaritanos como a los que les habló el apóstol Pedro, les habla y les hace énfasis en arrepentirse, en hacer actos de compunción y en volverse a quién, al Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque los judíos ya conocían a Dios. ¿A quién habían crucificado por error? Al Señor Jesucristo. Luego habla también en Hechos 10:48. Dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Quién? El apóstol Pedro les bautizó en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ya conocían al Padre. Necesitaban conocer a Jesús. Ahora, Hechos 10, 2, 22 dice: varón piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, está hablando de Cornelio, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Quién? Cornelio, que era un centurión de la compañía italiana, de un grupo de los soldados romanos. Dice: ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Un ángel se le aparece a Cornelio en oraciones y le dice que fuera y buscara a Pedro. Él lo hace venir, Pedro le predica la palabra. Cornelio ya conocía de Dios porque Dios se le había manifestado, pero no conocía al Señor Jesús. Por eso Dios le envía a un ángel para que haga venir a Pedro y que le den testimonio de quién, de Cristo, de Jesús y del Espíritu Santo. Ahora, Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo, predicando en Éfeso, les comparte a los efesios la palabra de Dios. Ellos, los judíos que estaban allí también, recibieron a Cristo, se arrepintieron, y los efesios también, y se convirtieron en el nombre de Jesús. Pero obviamente recibieron la doctrina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 3, 4, 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta sin piel silvestre. Y salía de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él, por Juan, en el río Jordán, confesando sus pecados. Jesús mismo se hizo bautizar. Ahora, el bautismo de Juan no era en el nombre del Padre, ni del Hijo, y del Espíritu Santo, era para arrepentimiento.
era para volverse a Dios. Pregunta, ¿Jesús tendría algo de qué arrepentirse? Por supuesto que no, pero cuando Él es bautizado es un acto simbólico y un acto real, no solo simbólico sino real, donde Él nos está dando un ejemplo que debemos ser bautizados de la misma manera. Por eso apareció la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Descendió el Espíritu Santo sobre su cabeza y Cristo estuvo pleno ahí con el Padre y con el Espíritu Santo. Perfecto. Ahora, Hechos 22:16 para terminar. Ahora pues, ¿por qué te detienes?, le dijeron al apóstol Pablo cuando Pablo está comentando su conversión. Ananías le dijo: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Quién está contando este testimonio de cómo Ananías le dijo: levántate? ¿Qué te detiene? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿A quién? El nombre de Jesús. ¿Quién lo tenía que invocar? El apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo ya conocía del Padre. Notemos que en este pasaje Pablo está reconociendo cómo fue bautizado, que antes se llamaba Saulo. Saulo significa grande, Pablo significa pequeño. Todos sabemos que Pablo, antes de ser cristiano, era judío. Él era doctor en teología, doctor en derecho romano y era políglota, era lingüista porque hablaba 4 idiomas. Podemos decir hoy en día que era doctor en lenguas modernas. Hablaba griego, arameo, hebreo y latín. Aparte de eso tenía 4 ciudadanías, que eso lo hablaremos después. Ahora, ¿por qué ordenó Pedro que se bautizasen los judíos en el nombre de Jesús? Él lo ordenó porque ellos no creían en Jesús, creían en el Padre. Él ordenó que fueran bautizados a los primeros convertidos el día del Pentecostés y días después, y 8 días después ordenó, y los que fueron posteriormente convertidos, porque no conocían a Jesús, no tenían la convicción de Cristo ni del Espíritu Santo, conocían a Dios. Y con esto finalizo. El día de Pentecostés, todos los judíos que estaban ahí, tanto de otras naciones, prosélitos que habían comprado la ciudadanía judía, y otros que lo eran de nacimiento, y otros que lo habían adquirido por dinero, y otros que se habían casado con judíos, con judías, ellos no conocían a Jesús. Es más, fueron de los mismos que lo crucificaron. Se manifiesta el Espíritu Santo el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2 y versículos subsiguientes, y se da a conocer a Cristo. Al Padre ya lo conocían los judíos, necesitaban conocer al Señor Jesucristo, era lo primordial. Por eso Pedro les dice: bautícense en el nombre de Jesús. Ellos no creían que Cristo era el Mesías, era el enviado de Dios, ellos lo habían crucificado. Por eso, mi amigo y mi amiga, es importante que tengamos claro, Dios nos está hablando que tenemos que creer en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pastor Carlos, por favor, terminemos con Mateo capítulo 28, 19. ¿Qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ojo, este fue el mandato del Señor Jesucristo. No podemos pasar por encima del mandato de Jesús. Los unitarios, los pentecostales unitarios, esta secta, han descontextualizado la palabra de Dios. Tenemos que ir a las raíces, y la raíz es Cristo mismo. Si ellos dicen que debe ser en el nombre de Jesús, ¿por qué no aplican lo que dice la palabra de Dios? El mismo Jesús dijo: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay que entender que los judíos ya conocían al Padre, vieron la manifestación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, mas no conocían al Hijo. Esa es la razón por la cual Pedro, Pablo y otros apóstoles, principalmente Pedro y Pablo, mandaban que se bautizasen después de escuchar la palabra en el nombre de Jesús. Pero no estaban desconociendo ni al Espíritu Santo, ni mucho menos al Padre. Antes estaban reafianzando. Y termino con esto. El arrepentimiento simboliza al Padre. El bautismo al Espíritu Santo, porque es bautismo en agua y bautismo también el nuevo nacimiento. Y la conversión total, el cambio de vida, el poder, la palabra que se hizo verbo, que se hizo carne, es el Señor Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso lo encontramos también en el libro de Juan, el verbo que se hizo carne. Juan capítulo 1 y versículos subsiguientes. Muchas gracias y nos vemos en otra de nuestras clases.